Comenzamos un nuevo año y siempre que comenzamos un nuevo año lo hacemos con muchas expectativas, planes y deseos de hacerlo mejor para el Señor. Cada nuevo año nos brinda la oportunidad de poder reflexionar, de poder examinar nuestra vida, las cosas que tal vez no pudimos hacer el año anterior, también de poder mejorar aquello que sea necesario y también proponer cambios que nos ayuden a poder vivir mejor. Y yo sé que en el Perú también es muy popular, pero en Estados Unidos se habla cada vez que inicia un nuevo año acerca de tener deseos, ponerse metas, asumir compromisos. Yo sé que también aquí, y eso es bueno, o sea, no es algo negativo. Yo creo que tener metas para el nuevo año es algo bueno. El problema es que muchas veces con el paso de las semanas o de los meses, esos propósitos se abandonan. Quizás por cansancio, por desánimo o simplemente porque se pierde el entusiasmo con que se inició. Mi deseo y mi oración es que este año pueda ser diferente, es decir, que las metas que nos hemos trazado para este año podamos cumplirlas, que podamos continuar, que no las abandonemos en unas semanas o en unos meses. Y una de las cosas que puede marcar la diferencia o esa diferencia es que busquemos más a Dios. Porque cuando nosotros confiamos únicamente en nuestras propias fuerzas, tarde o temprano nos vamos a cansar o nos vamos a desanimar. Debemos recordar que es Dios quien nos sostiene, que es Él quien renueva nuestras fuerzas, que es Él quien nos da la fortaleza necesaria para seguir adelante. Antes de leer el pasaje que vamos a tratar o que vamos a ver el día de hoy, quiero compartir con ustedes una pequeña historia, una breve historia. Un abuelo salió a pasear en bote con su nieto. En uno de los remos había escrito la palabra ora y en el otro la palabra trabaja. El niño, intrigado al ver eso, le preguntó: abuelo, ¿no es suficiente con trabajar mucho? ¿Por qué también tenemos que orar? Entonces el abuelo ató el remo que decía ora a la muñeca de su nieto y le pidió que remara usando solamente el que decía trabaja. Muy pronto el bote comenzó a dar vueltas en círculos sin avanzar. El abuelo le dijo: si trabajas sin orar, no podrás avanzar al igual que este bote. Pero tampoco puedes orar sin trabajar. La única manera de poder cumplir la voluntad de Dios es trabajar orando. Esta es una historia sencilla, pero llena de verdad. No podemos hacer una cosa sin la otra. Si solo trabajamos, en algún momento nos vamos a cansar. Y si solamente oramos, pero no actuamos, no hacemos, nos estancamos. Para poder avanzar, necesitamos orar y trabajar al mismo tiempo. De lo contrario, como el bote, solo daremos vueltas sin llegar a ningún lugar. La oración es algo fundamental en la vida de los creyentes, en nuestras vidas como creyentes. Por eso, en esta mañana quiero reflexionar sobre este tema, sobre el tema de la oración, especialmente ahora que estamos iniciando un nuevo año. Mi deseo es que iniciemos bien, que iniciemos buscando a Dios desde el principio y poniendo nuestra confianza en Él. La prédica de hoy se titula Dios escucha el clamor del corazón. Ese es el tema de esta mañana. Dios escucha el clamor del corazón. Para ello, quiero de que vayamos a un pasaje de la Biblia, del Antiguo Testamento, donde se nos muestra cómo es que una oración que nace, vamos a ver una oración que nace desde lo más profundo del corazón de una mujer. En 1 de Samuel capítulo 1 encontramos la historia de Ana, la mamá del profeta Samuel. Pero antes de leer estos versículos o el pasaje,
quiero mencionar brevemente que en 1 de Samuel capítulo 2 encontramos el cántico de Ana. El cántico de Ana, un canto de alabanza y gratitud, muy parecido al Magnificat de María que encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 1. En el Evangelio de Lucas, la Magnificat de María se trata, o mejor dicho, María celebra la grandeza del Señor y su misericordia. Y podemos ver claros paralelos entre la experiencia de estas dos mujeres. Ahora, la historia de Ana no termina en dolor ni en angustia, sino en alabanza y gratitud como respuesta a la intervención de Dios en su vida. Antes de leer el pasaje, Ana estaba casada con Elcana y su mayor anhelo, el mayor anhelo de esta mujer era tener hijos. Sin embargo, la Biblia nos dice en el capítulo 1 que Dios no le había concedido tener hijos. Y además de eso, Ana tenía una rival que constantemente la molestaba, la provocaba y la hacía sufrir profundamente. Ahora sí, vayamos a 1 de Samuel capítulo 1, leamos los versículos del 2 al 10. 1 de Samuel 1, versículos del 2 al 10. Elcana tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el nombre de la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Todos los años aquel hombre subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo, en la ciudad de Silo. Allí los dos hijos de Elí, del sacerdote Elí, Ofni y Finés, eran sacerdotes del Señor. Versículo 4. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina, su mujer, y a todos sus hijos e hijas. Pero a Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Versículo 6. Su rival, y fíjense lo que dice, su rival, Penina, la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. Esto sucedía año tras año. Siempre que ella subía a la casa del Señor, Penina la provocaba, por lo que Ana lloraba y no comía. Entonces Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Pero Ana se levantó después de haber comido y bebido, estando en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. Aquí podemos ver con claridad lo que estaba sucediendo alrededor de la vida de Ana. Vemos que Ana se sentía profundamente afligida y su condición no mejoraba al pasar los años, al pasar el tiempo. A esto se sumaba el constante menosprecio de su rival, Penina, lo cual la lleva a un estado de profunda amargura y dolor interno. Ahora bien, quiero dejar claro antes de proseguir, antes de continuar, la monogamia es el diseño de Dios para la humanidad, para el matrimonio, para la familia. Y esto lo vemos desde el principio. En Génesis capítulo 2, versículo 24, la palabra de Dios dice claramente: por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No dice y se unirá a sus mujeres, no dice eso. Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. La poligamia aparece por primera vez o se menciona por primera vez también en Génesis, pero algunos capítulos después, en el capítulo 4, versículo 19. Y aunque más adelante vemos que esta práctica de cierta manera es tolerada o regulada dentro de algunos contextos culturales, dentro de algunos pueblos,
ese nunca fue el diseño original de Dios, ni algo que Él avalara, es decir, algo que Dios aprobara. Y en la historia de Ana, vemos claramente las consecuencias. Vemos las consecuencias de lo que esta práctica generó. Vemos conflicto y sufrimiento por esta práctica que no era, como mencioné, el diseño de Dios. Ahora, Elcana vemos que era un hombre religioso. El texto nos dice que cada año subía a ofrecer sacrificio al Señor en la ciudad de Silo. Cuando llegaba el día de presentar el sacrificio, Elcana le daba porciones de carne, o sea, de la carne que iban a sacrificar, le daba a Penina y le daba a cada uno de sus hijos, es decir, a los hijos que él tenía con Penina, para que puedan ofrecer. Pero a Ana, dice el texto, que le daba el doble, le daba una doble porción para que ella presente delante del Señor. Y luego fíjense lo que dice el texto, aunque el Señor no le había dado hijos. O sea, menciona que era el Señor quien no le había permitido o no le había concedido tener descendencia. Ahora, probablemente lo que estaba haciendo Elcana, el hecho de darle una doble porción, era un intento de aliviar el dolor que sentía Ana y de demostrarle cuánto la amaba y valoraba. Sin embargo, a pesar de sus buenas intenciones, esos esfuerzos o los esfuerzos que hacía Elcana resultaban insuficientes, ya que no lograba calmar la tristeza que había en el corazón de Ana. Ahora, es importante notar que la esterilidad de Ana no ocurre por casualidad, ni tampoco como una forma de castigo, como sucede en otros casos que vemos en la Biblia. Por ejemplo, en el caso de Mical, la hija del rey Saúl. En el caso de Ana, su esterilidad estaba bajo el control soberano del Señor, algo que se hará evidente más adelante en la historia. Leamos nuevamente el versículo 6. Su rival, Penina, la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. Como leemos, Penina la provocaba a Ana de manera constante. Y especialmente en los momentos en los que la familia subía a ofrecer sacrificios al Señor. Y esto hacía que el dolor de Ana fuera aún mayor, puesto que ese tiempo debería ser de gran bendición, ya que estaban yendo para adorar al Señor, pero ese tiempo, por las burlas y provocaciones de Penina, se convertía en algo para Ana, se convertía en un momento de humillación. Y esa situación la llevó a ella al llanto continuo y a perder el apetito. Y Elcana, al ver a su mujer así, al verla triste, abatida, le va a decir: Ana, ¿por qué estás así? ¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué no comes? Y posiblemente le haya dicho: Ana, está bien, no tenemos hijos, pero no importa, está bien. ¿Acaso yo no significo nada para ti? ¿Acaso no soy yo para ti mejor que 10 hijos? Fíjense que Elcana estaba tratando de consolarla y sus palabras estaban llenas de ternura, de afecto y buenas intenciones. Sin embargo, también se refleja una limitación muy humana aquí. Elcana no lograba comprender la profundidad del dolor de Ana. Él parece sugerir que su amor, que su gran amor que tenía por ella, debía ser suficiente para llenar el vacío de su corazón, pero no lo era. Ana anhelaba profundamente ser madre, y ese deseo no podía ser reemplazado por más sincero que fuera el amor de su esposo. Entonces, Ana se levanta y va al tabernáculo, al templo, donde Elí
estaba ministrando al pueblo. Y la Escritura nos dice que va a orar. Va a orar desde un espíritu de profunda angustia. Ana va a llevar su dolor directamente a Dios. En medio de su amargura, Ana ora al Señor con angustia de alma y con llanto abundante. Y aquí no se trata de una oración ligera ni superficial, sino de un clamor que nace desde lo más profundo de su corazón, que nace desde lo más profundo del corazón de Ana. Y aquí vemos una oración genuina, una oración sincera, una oración que no oculta el sufrimiento, sino que vemos que ella presenta su dolor, su angustia con toda honestidad delante de Dios. En el Nuevo Testamento, en Santiago capítulo 5, se nos enseña que una de las claves de una oración efectiva es que la oración sea ferviente. Leamos Santiago 5:7. Elías, dice el texto, era un hombre de pasiones semejante a las nuestras. Y oró, ¿qué dice después? Fervientemente para que no lloviera. Y no llovió no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Pero aquí la palabra que quiero enfatizar es fervientemente. No simplemente oró, sino que oró fervientemente. Ahora, quiero de que se imaginen por un momento. Imagínense que el Señor esta tarde viene a tu casa. ¿Ok? Imagínense que viene a tu casa. Y tú has estado deseando conversar con el Señor. Tú estabas deseando decirle al Señor, conversar con Él, pedirle por algo que estabas atravesando, suplicarle por alguna situación difícil que tal vez te ha sucedido. O quizás querías simplemente darle gracias y exaltarlo por su grandeza. Te pregunto, ¿cuál sería tu actitud si el Señor se presentara en tu casa esta tarde? ¿Cómo estaría tu corazón? ¿Cómo estaría tu alma en ese momento? Seguramente no sería como si nada estuviera pasando, como lo ves y como si nada. No creo que sea así. No creo que sea algo normal, nada más. Ni tampoco la conversación con Dios sería una conversación fría ni casual. En el Antiguo Testamento vemos que cuando las personas entraban en conversación con Dios, lo hacían con intensidad y con una entrega total. En el caso de Jacob, ¿recuerdan qué pasó cuando se les presentó el ángel del Señor? ¿Qué dice? Que luchó con él y que no lo quería soltar hasta que lo bendijera. No te voy a soltar hasta que me bendigas. Luchó con Dios. Otros perseveraron durante toda la noche. En oración se mantuvieron orando. Otros llevaron sus peticiones delante del Señor con una profunda angustia. Otros clamaron desde lo más profundo de su corazón. Y eso es exactamente lo que hizo Ana aquí, al presentarse delante del Señor. No ofreció una oración superficial, sino que Ana derramó su corazón delante de Él. Derramó su corazón delante de Dios. Leamos los versículos del 10 al 17. Primera de Samuel 1, 10 al 17. Ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. Entonces hizo voto y dijo: oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré
al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí, el sacerdote Elí, le estaba observando la boca, estaba mirando lo que ella decía. Pero Ana hablaba en su corazón, versículo 13, pero Ana hablaba en su corazón. Solo sus labios se movían y su voz no se oía. Elí pues pensó que estaba ebria. Entonces Elí le dijo: ¿hasta cuándo estarás embriagada? Echa de ti tu vino. Pero Ana respondió: no, Señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tenga a su sierva por mujer indigna. Hasta ahora he estado orando a causa de mi gran congoja y aflicción. Versículo 17. Ve en paz, le responde Elí, y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Y la Escritura nos confirma que su oración fue escuchada y contestada. Pero veamos por partes. Ana sabía muy bien que solo Dios podía cambiar su situación, que solamente Dios podía quitar y sanar ese dolor. Y fíjense cómo es que Ana se va a dirigir a Dios. Fíjense cómo es que lo va a llamar: Señor de los ejércitos. Y este título, porque es un título para el Señor, este título que aparece, este título, Señor de los ejércitos, aquí es la primera vez que aparece en el Antiguo Testamento. La palabra Señor hace referencia al nombre personal del Dios de Israel, Yahvé o Yahweh. Y el título completo, es decir, Señor de los ejércitos, expresa su soberanía absoluta sobre todos los poderes terrenales y celestiales. Ahora, Ana clama al Señor, le pide, le suplica que mire su aflicción, su dolor, y que le conceda tener un hijo varón. Pero su petición va acompañada de un voto, va acompañada de una entrega total. Vemos que Ana le promete a Dios dedicar ese hijo al Señor por todos los días de su vida. Y además le dice que nunca pasaría navaja sobre su cabeza. Y esa era una señal de consagración total. Es decir, era un voto nazareo. Aunque el anhelo de Ana era profundamente personal, ella, como ya vimos, deseaba ser madre. Ana, por lo que leemos, demuestra que está dispuesta a entregar precisamente aquello que más deseaba. Fíjense que tú le pidas algo al Señor, algo que tú más deseas en la vida, pero luego que tú le digas: Señor, me lo has dado, te lo entrego a ti, te lo entrego totalmente a ti. Eso es lo que hizo Ana. Su mayor deseo era tener un hijo. Y le dijo: si tú me das un hijo, yo lo consagraré a ti por todos los días de su vida. Es decir, estaba entregando su hijo totalmente al Señor. Y al hacer ese voto, Ana estaba confiando plenamente en el Señor. Ella creía que el Señor lo podía hacer. Ella sabía que el Señor podía responder a su pedido. Pero fíjense algo más. Fue una oración que ni siquiera se expresó en voz alta. No oró a todo pulmón. Es más, fue una oración
elevada en silencio. El texto nos dice que mientras que ella continuaba orando, sus labios solamente se movían, pero no se oía lo que ella decía. Ella estaba orando en silencio, sus labios solamente se movían. Su clamor no era una oración para ser escuchada por los hombres, sino una conversación íntima con Dios. Era un clamor que nacía del interior de ella, que nacía desde lo más profundo de su corazón. Y eso es exactamente lo que nos recuerda el mensaje de hoy. Dios escucha el clamor del corazón. Sin embargo, el sacerdote Elí, al observar lo que estaba sucediendo, esta mujer estaba llorando, postrada, totalmente entregada al Señor, orando, moviendo sus labios, pero no se oía nada de lo que decía. Y Elí llega a una conclusión equivocada. Llega a pensar que Ana estaba ebria. En ese momento, él no pudo reconocer una oración genuina nacida del dolor. Y es por eso es que le va a decir a Ana: ¿hasta cuándo estarás embriagada? Deja ya el vino, le dice a esta mujer. Fíjense que, ¿qué pasaría si alguien te dice algo así, algo que tú no estás haciendo, pero tal vez te dice así? Ana pudo haber respondido mal. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me respetas? Pero no. Ana no hizo eso, sino que Ana responde con humildad y respeto. Ella aclara que no está ebria y se describe a sí misma como una mujer atribulada de espíritu y que no estaba bebiendo, que no ha derramado vino, sino que había derramado su alma delante del Señor. Y le pide a Elí que no la tenga como una mujer indigna, es decir, que no la considere una mala mujer. Y le explica que había estado orando debido a la gran angustia y aflicción que llevaba en su corazón. Y Elí, al escucharla, cambia su actitud. En lugar de continuar reprendiéndola, ahora la bendice y le dice: ve en paz. Y el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Elí no conocía el contenido de la oración de Ana. No sabía qué le estaba pidiendo exactamente, pero pudo reconocer su sinceridad. Y se va a convertir Elí, después de lo que había juzgado erróneamente, se va a convertir ahora en un instrumento de la gracia de Dios, pronunciando una palabra de paz y esperanza sobre la vida de esta mujer. Hermanos, tal vez no todos oramos con la misma intensidad y persistencia que Ana. Pero cada uno de nosotros tiene la capacidad y la oportunidad de crecer en su vida de oración. Todos tenemos la oportunidad de crecer en nuestra vida de oración. Muchas veces tendemos a ver la oración como un deber sagrado, solo como un deber. Y fíjense, ojalá que lo pueda explicar bien. Pero una de las maneras más rápidas de hacer que a las personas no les agrade algo es presentar algo únicamente como una obligación. Cuando algo se presenta solo como una obligación, termina convirtiéndose en una carga. En vez de acercar a la gente a buscar de Dios, lo que hacemos es que los alejamos o incluso podemos
poner sentimientos de culpa sobre las personas. Ahora bien, quiero dejar algo más claro. Quiero que quede claro. La oración sí es un deber. Los cristianos somos llamados y mandados, es decir, se nos manda orar, se nos manda a perseverar en la oración. Cristo mismo y los apóstoles nos enseñan y nos exhortan a hacerlo. Y eso quiero que quede muy claro, queridos hermanos. Pero no voy a insistir más en nuestra obligación de orar, porque muchas veces, y es cierto, yo los invito, a veces casi forzando las cosas. Pero fíjense que no quiero que lo veamos como una obligación. Quiero que nosotros entendamos, que veamos la oración como una oportunidad y una bendición al hacerlo. Como una bendición que la oración nos ofrece al estar delante del Señor. La oración nos permite tener la oportunidad de entrar en la presencia de Dios mismo. Y eso es maravilloso para nuestras vidas. Y ese es un privilegio que tenemos los hijos de Dios, los creyentes. Es un privilegio poder hablar con nuestro Padre Celestial, con el Creador del universo. Y poder hacerlo con sinceridad, con humildad. Poder venir delante de Él y derramar nuestras cargas delante de Él. A veces nos limitamos o queremos suavizar las cosas. Cuando vemos cómo es que Ana se presenta y le expresa lo que realmente ella estaba sintiendo. No se trata, al orar, no se trata solo de cumplir un deber, sino de vivir una relación, de tener una relación con el Señor. No solamente se trata de hablar, sino de clamar, sabiendo que Dios escucha el clamor del corazón. Todos pasamos por situaciones difíciles. Todos necesitamos venir delante de Dios y derramar nuestro corazón delante de Él y confiar, esperar, saber que el Señor escucha, que el Señor responde. La historia de Ana nos enseña que Dios no solo escucha palabras bien formuladas u oraciones elocuentes. Es más, fíjense, Ana ni siquiera levantaba la voz y estaba orando dentro de ella misma. Dios escucha el clamor que nace de un corazón quebrantado, de un corazón sincero y rendido delante de Él. Ana no levantó la voz ni llamó la atención de nadie, pero Dios oyó el clamor silencioso de su alma. Y antes que su situación cambiara, Dios ya había traído paz a su corazón. Y aquí quiero volver a la historia que les conté al inicio. Aquel abuelo que salió a pasear en bote con su nieto tenía mucha razón en las palabras que pronunció. Recuerden que un remo decía ora y el otro decía trabaja. Cuando el niño intentó remar solo con el remo que decía trabaja, el bote comenzó a girar en círculos y no avanzó. Entonces el abuelo le explicó: si trabajas sin orar, no avanzarás. Pero también es cierto lo contrario. No podemos orar sin estar dispuestos a actuar. Eso es exactamente lo que vemos en la vida de Ana. Ella oró con fervor. Derramó su corazón delante de Dios y siguió caminando en fe, confiando en que Dios había escuchado su clamor. Su oración no fue pasiva ni superficial,
fue una oración que nació desde lo más profundo de su corazón y que se alineó con la voluntad de Dios. Y hoy el Señor nos recuerda que la oración no es solo un deber, es un privilegio, es la oportunidad de entrar en su presencia y de poder hablarle con honestidad, con fe y con plena convicción. Y cuando oramos así, Dios escucha. Tal vez no siempre responda de la manera o en el tiempo que esperamos. Quizás no responda de la manera o en el tiempo que tú esperas, pero siempre escucha el clamor del corazón. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros y que aprendamos a confiar y a buscar al Señor cada día. Amén. Pongámonos de pie.